de la difusión, cómo anteriormente estas empresas pues, que distribuían la señal eran empresas que la generaban para que todo el mundo pudiese manejarlo y cómo paulatinamente se ha privatizado y se ha convertido en un nicho para aquellos que pueden pagar televisión restringida. Y en México no es una cosa tan seria. La mayor parte de los países ricos del mundo y parecidos a nosotros, todos los partidos se pagan, ¿eh? Nosotros acá en México, eso de que podemos ver deportes en la tele, bueno, y podemos ver varios, no es común. En otras partes del mundo todo el fútbol es pagado. Y bueno, pues ahí es donde se hace negocio. Ahí es donde se hace negocio, pero bueno, también la presión social. Al que le gusta ver, que lo pague, pues es el problema. Y los que le ponen dinero para el patrocinio, esos van de... Bueno, pues es también un negocio. Bueno, yo creo que son bienes públicos que deberían ser transmitidos. Chale, ahora el deporte es bien público. Pues yo supongo que sí, ¿no? Bueno, dice Macario que no. Vámonos a una pausa y vamos a platicar del asunto del censo, algo mucho más serio, en donde pues ya se está desarrollando esta actividad en nuestro país, un censo que requiere de la colaboración de millones de mexicanos. Vamos a platicar de esto con Eduardo Sojo, director del INEGI. Esto es Dinero y Poder. Desde el lunes 31 de mayo inició el Censo de Población y Vivienda 2010. Los datos obtenidos se procesarán para responder cuántos somos los mexicanos, en dónde estamos, cómo vivimos. Sin embargo, en esta ocasión no será fácil levantar el censo en algunas zonas del país debido a los problemas de inseguridad. En Ciudad Juárez, por ejemplo, los encuestadores salen en grupo y evitan zonas que sean demasiado peligrosas. Bueno, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Sojo, director general del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entidad encargada de levantar el censo 2010. Buenas noches, Eduardo. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, un placer. Macario, Mauricio, ¿cómo estás, un gusto Eduardo? Siempre. Eduardo, ¿qué diferencias tiene el censo 2010 frente a su antecesor, el 2000? ¿Qué hubo que cambiar? ¿Qué modificaciones hay que hacerle a un censo cada 10 años? Mira, hay muchas y muy importantes. Déjenme decir las principales, ¿no? Porque uno primero se aprende de la historia. El INEGI tiene mucha experiencia en levantamientos censales. Después también hay mucha investigación de académicos, de organizaciones no gubernamentales. Hay también recomendaciones internacionales. Entre la parte conceptual más importante, los cambios conceptuales más importantes está, por ejemplo, vamos a buscar captar de mejor manera la discapacidad. Ha habido mucha investigación entre el 2000 y el 2010, hicimos muchas pruebas de campo, trabajamos mucho con la CONAPRED, con el DIF, con organizaciones no gubernamentales, para captar mejor la discapacidad. Vamos también a preguntar no solo si se habla una lengua indígena, también si se entiende una lengua indígena, porque de pequeño podrían hablarla, quizás ya no la hablan, pero la siguen entendiendo. Vamos a captar de manera abierta la religión. Es una pregunta abierta, como se discutió mucho, cuál es la religión de, y ahí uno escribe lo que, digamos, la respuesta, y después esas se codifican. En el pasado se decía católica, otra o ninguna. Y la otra sí se clasificaba, se apuntaba a lo que decía el informante. Eso nos va a permitir entender de mucha mejor manera el fenómeno religioso en nuestro país. Esa es otra cosa interesante, es que vamos a tratar de captar de mejor manera los hogares dentro de la vivienda. En el pasado se hablaba de lo que se identificaba como la olla común. Ahora vamos a tratar de identificar familias dentro de la misma vivienda y creo que eso va a ser muy importante para identificar hogares, por ejemplo, dentro de una misma vivienda y también tratar de estimar de mejor manera la demanda de vivienda. En la parte conceptual también, y muy importante, por primera vez en la historia, vamos a captar información del contexto, no solo de las personas, no solo de las viviendas. En todas las localidades menores a 5,000 habitantes vamos a saber si tienen un centro de salud, si hay un médico, si hay una partera, si tienen una farmacia, si tienen un lugar donde comprar los productos básicos, si tienen un lugar donde les llegue dinero de fuera, si hay teléfono público, si hay drenaje, si hay servicio de basura, cuánto tiempo hacen a la carretera más próxima, si se van en micro, si se van en taxi, cuánto les cuesta. Vamos a entender de mucha mejor manera el contexto en el que viven todas las localidades menores a 5,000 habitantes. Y en los de 5,000 habitantes y más, en cada calle, en cada cuadra de las 1.9 millones de manzanas que hay en el país, en estas localidades, vamos a saber si está pavimentada, si tiene banqueta, si tiene rampa para discapacitados, si tiene alumbrado público, si tiene nombre, si tiene teléfono, si hay vendedores ambulantes en esa calle. Entonces vamos a tener información del contexto
arriba la de las viviendas y la de las personas. Vamos a saber, y hace rato lo platicábamos con Macario también, para cada manzana del país, cómo está distribuida esa manzana, cuántas casas hay, cuántas fábricas, cuántos establecimientos, de tal forma que va a tener una radiografía del contexto, de las viviendas y de las personas. Eso es la parte conceptual. En la parte metodológica también hay temas interesantes. Quizás el más relevante es que vamos a tener una medición de la calidad del censo. En el pasado, eso se hacía mucho tiempo después, quizás había algunas críticas, se levantaba una encuesta de cobertura para ver si te censaron o si no te censaron. Lo que vamos a hacer ahorita es, como parte del operativo, a 2 semanas del censo, esta semana empieza esta estructura de verificación, que son más de 20,000 jóvenes capacitados para ello, van a verificar si las no respuestas son efectivamente no respuestas, si las casas que nos declaran como deshabitadas son efectivamente deshabitadas, si las viviendas que nos declaran como los primeros entrevistadores como uso temporal son efectivamente de uso temporal. Y eso nos va a permitir identificar de mejor manera la calidad del censo, y de igual manera esta encuesta de verificación pues también va a tratar de convencerlos, las no respuestas, de que nos contesten el censo. El censo es, yo creo, el proyecto más grande, más complicado que maneja el instituto, aunque hay una gran cantidad de estadísticas, la encuesta de ingreso-gasto que se hace cada 2 años, que no es cosa menor, pero este es el proyecto más grande, y la idea del censo es precisamente contar a todos, y contar a todos se complica porque hay algunos que viven muy lejos, pero hay otros que aunque estén cerca no es fácil censar por cuestiones de seguridad, algo así mencionaba Ezra al inicio de este bloque. Para estos casos en donde tenemos algunas dificultades de seguridad, sea por cuestiones de la lucha contra el narcotráfico, por la seguridad pública, o por cuestiones étnicas, como ocurre en algunas pequeñas zonas en Oaxaca o en Chiapas, ahí, ¿cuál es la estrategia que tiene el instituto para pues, poder contar a todos los mexicanos? Sí, como tú dices, Macario, los 2 principios básicos del censo son la simultaneidad, y ahora lo estamos haciendo en 4 semanas, y la universalidad, ¿no? El ir a todos los lugares del país, a cada uno de los rincones, y ciertamente cuando hemos terminado eventos censales anteriores, hay algunas zonas en las que no se ha podido entrar. Por ejemplo, recuerdan ustedes el conteo del 95, ¿no? Cuando teníamos el tema zapatista, era muy difícil entrar a esas zonas, no se pudo entrar. Esas zonas se han ido reduciendo en el país. En el 95, recuerdo, las localidades a las que no pudo entrar el INEGI en el 95 tenían un total de 90,000 viviendas. Eso se ha ido reduciendo. En el 2005, las localidades a las que por diversas razones no se pudo entrar tenían en total alrededor de 9,000 viviendas. Nuestro reto, por supuesto, como lo señalé hace un momento, es ir a todos lados, ¿no? Pero sabemos que hay zonas mucho más complicadas ahora que otras, ¿no? Y hemos diseñado estrategias para ello. Hay zonas en las que, por ejemplo, vamos en grupo, no permanecemos mucho tiempo ahí. Vamos en grupo, censamos ese día y nos salimos. Y ese día vamos muchos, ¿no? Muchos vamos, todos los grupos del INEGI van encuestadores, se censa y se salen. Hay otras donde evidentemente se va de día. Mucho también en algunas zonas, Macario, por lo que decías de algunos conflictos que pudieran tener étnicos o de otro tipo, contratamos a gente de la zona. Contratamos gente de la zona de tal forma que se sientan ellos más a gusto, más cómodos andando en esa zona. También en las zonas peligrosas, en las colonias difíciles, contratamos a gente de la zona, los capacitamos. Tenemos ahora un concepto también que le denominamos el promotor censal. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en condominios horizontales. Quizás en algunos condominios horizontales no, de repente se sienten inseguros. Podemos contratar a alguien del propio condominio, el administrador, para tomar los datos, ¿no? Y lo contratamos como promotor censal. Hemos ido identificando esas zonas también, y por supuesto hay zonas en las que queremos que los encuestadores y que las familias se sientan más seguras a la hora que van los encuestadores del INEGI, y solicitamos que la policía haga rondines, ¿no? Que esté por ahí en esa zona. Les avisamos, vamos a estar encuestando en esta zona en este tiempo, ¿no? Échenos la mano, estén por ahí para que todo el mundo se sienta más seguro a la hora que los encuestadores están haciendo su trabajo. Pero efectivamente, al final, pues vamos a saber
y ojalá sean muy pocas las zonas en las que no se puede entrar por diversas razones. En ocasiones no se puede entrar por otras razones, Sí, ¿no? claro. Por ejemplo, nos han tocado fenómenos meteorológicos, ¿no? De repente un huracán o alguna situación de este tipo que nos dificulta entrar a ciertas localidades. Pero nuestra meta es realmente tratar de ir a todos los rincones del país con diferentes estrategias, ¿no? Eduardo, el censo efectivamente es un ejercicio importantísimo para el país. Yo tengo muchas preguntas, pero me voy a conformar con 3. ¿De las del censo?